Daniel, muy buenas noches para todos. Viviana les tiene preparado un informe que podría calificarse acaso como el infierno de las cárceles. Sí, el infierno de las cárceles del que hemos hablado, para el que el gobierno tiene un plan. Y también hay algunos factores de incertidumbre. ¿Cuántos serán los presos a fin de año? Porque hay cambios en la ley de urgente consideración que hacen prever que va a aumentar. Hoy hay más de 12.000. Exactamente. A propósito de la ley de urgente consideración, hubo un piquete durante el fin de semana a una panificadora, a una empresa muy conocida. ¿Qué sucedió durante el fin de semana? ¿Y qué hubiera sucedido si la LUC ya estuviera en vigencia? Es uno de los temas que tenemos para hablar con el ministro de Trabajo y Seguridad Social, que ya está aquí con nosotros. Es la entrevista de esta noche y también van a hablar del bolsillo, ¿no? De eso que estamos esperando todos porque está en plena negociación salarial. Sí, pero además fíjate una cosa, ¿no? ¿Cuánto hemos escuchado durante esta emergencia sanitaria hablar de la solidaridad, que de esto salimos todos, que vamos a salir fortalecidos como sociedad? Hay empresas que enviaron a sus trabajadores al seguro de paro, pero los hacían trabajar. Allí hubo una inconsistencia y acaso una inmoralidad. Bueno, me lo va a responder seguramente el ministro Pablo Mieres. Y además tenemos debate con nuestros panelistas de todas las noches, de todas las semanas, Conrado Hughes, José Bayardi y Fito Garce. Bueno, me voy con el señor ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, al que una vez más recibimos con mucho gusto aquí en el estudio de Canal 4. Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo anda? Daniel? Bien, bien, muy bien. Pablo, dígame una cosa, 9,7% la tasa de desempleo, ¿no? Allí hay que medir también algunas otras variables. Pero ¿cómo? Yo sé que es un tema del Instituto de Estadística, pero hasta donde sabe el Ministerio de Trabajo, ¿cómo se mide? Porque sabe que hay algunas personas que dicen, miren que no entran a los barrios complicados, que hay situaciones de inconsistencia en la medición. ¿Usted cómo lo valora? Yo confío en el Instituto Nacional de Estadística, creo que hace las cosas de manera muy profesional y creo que es uno de los grandes valores que tenemos que preservar en la institucionalidad democrática, que es que los indicadores valen, gobierne uno, gobierne otro. Lo que mide, lo viene midiendo igual de hace mucho tiempo, Sí. Mide una declaración de la persona que es encuestada con respecto a cuántas horas trabajó en las últimas semanas o los últimos 15 días. ¿Y eso no debería ser sometido a revisión? Probablemente, pero de todas maneras lo que vale es que el indicador es el mismo durante mucho tiempo y permite un seguimiento. Claro, permite ver la película, como suele decir. Exactamente, cuando uno cambia la forma en que se mide el indicador, ya la comparabilidad hacia atrás no se puede mantener. De todas maneras, todavía hoy no tenemos la medición del impacto de la crisis sanitaria y todo ese impacto brutal en el empleo, porque las mediciones que son la última es de marzo, todavía no hay un crecimiento de la desocupación, porque mucha gente en marzo cuando le preguntaban, ¿usted está buscando trabajo? No, porque se estaba guardando, Claro, estaba en es su casa. que algunos analistas entienden que precisamente eso que además se denomina, y permítame para dar con precisión el término, la tasa de actividad es cuando hay menos gente buscando trabajo, fue lo que amortiguó lo que se entendía podría llegar a ser un mayor desempleo. Exacto, yo creo que en las próximas mediciones que irán apareciendo con el tiempo, con cierto retardo, porque la verdad que estamos teniendo todavía datos con cierta antigüedad, pero está claro, Daniel, cuando en marzo bajó la tasa el porcentaje de ocupados 6 puntos, ahí hay una señal clara del impacto que estamos teniendo en el mercado laboral, que por otra parte es una cosa visible más allá de las encuestas, es una cosa que vemos en la vida cotidiana de la gente. Claro. Le comentaba con Viviana Ruggiero esta situación que se dio en Pagnific, específicamente durante el fin de semana. ¿Allí hay un cambio de actitud en función de si se aprueba o no la LUC? A ver, lo que pasó en el fin de semana es un hecho inesperado absolutamente. Si me permite, Pablo, simplemente por una cuestión de contexto, no se dejó entrar a trabajar y tampoco se permitió, hasta donde sabemos, el ingreso de materia prima. Sí, y la salida de los camiones. Y la salida de los camiones, exacto. Se hizo un piquete. No eran más de 8 o 10 trabajadores, pero impedían la salida de los camiones. El Ministerio de Trabajo estuvo desde el primer instante, en cuanto se nos avisó el sábado de mañana, empezó esa situación, dialogando y buscando un entendimiento. Lamentablemente ese entendimiento no se logró el mismo sábado
Hoy al mediodía se resolvió el conflicto. No lo entendemos porque había además prevista una audiencia para este miércoles en el Ministerio de Trabajo. Pero o sea ¿qué es que lo la que, medida qué es fue lo que no una entiende el medida- Ministerio, digamos? Y que haya una medida de tal magnitud cuando hay en proceso un diálogo y hay una audiencia establecida para unos días después. Entonces son de esas cosas que evidentemente son un exceso desde el punto de vista del ejercicio de la libertad sindical. Y bueno, se resolvió, esperemos que no ocurra otras veces, y la verdad que nos molestó, nos preocupó, ¿no? ¿Y la aprobación, Pablo, de la LUC evitaría esto que usted califica como excesos? Lo que la aprobación de la LUC generaría es un cambio en las potestades de actuación del Estado. Es decir, aprobada la LUC, lo que hubiera ocurrido es que el Ministerio de Trabajo hubiera de todas maneras mediado y buscado un entendimiento, pero si ese entendimiento no se alcanzaba a levantar el piquete, en vez de hacer el trámite judicial que hoy hay que hacer y que siendo sábado pasó para el lunes y que implica toda una demora y mientras tanto la empresa sigue trancada, ahí habría que haber ido a avisarle al Ministerio del Interior para que procediera a permitir la libre circulación. Antes usted tenía que levantar el teléfono y llamar a la justicia. Ahora directamente La llama... empresa. La empresa, sí. Nosotros vamos a seguir haciendo lo mismo. Ajá. Es decir, Tratando el de primer mediar. paso va a ser el Ministerio de Trabajo. Nunca va a ser directo el Ministerio del Interior. Hay una situación de este tipo mañana con la ley de urgencia aprobada, va al Ministerio de Trabajo, busca un acuerdo, busca una mediación, busca una propuesta. Si eso no camina, en vez de ir a la justicia, que demora un trámite de varios días, lo que hacemos es llamar al Ministerio del Interior y pedirle que con toda la cautela y la precaución por el cuidado de los derechos de la gente, pero que permita la circulación libre de las personas y de los bienes. Bien, sé que usted es muy cuidadoso y además asumiendo este cargo de tanta relevancia, pero usted decía que hay cosas que no le cerraban al Ministerio. ¿Advierte otro tipo de intencionalidades detrás? No, digo que simplemente fue una reacción. O sea, uno pretende que cuando hay conflictos, las medidas del conflicto estén en relación a la gravedad del conflicto. Una medida como esa es una medida, yo diría, no digo máxima, pero casi máxima, ¿no? Porque está impidiendo que la empresa funcione de una manera además sin asamblea previa ni nada. Y nos parece que no es correcta. Ahora, lo que yo digo no le atribuyo ninguna otra intencionalidad más allá de la situación concreta en la empresa específica, ¿no? Y cuando se precipita un gremio, como parece ser lo que sucedió aquí, ¿usted qué advierte? ¿Inmadurez de los cuadros sindicales? No, yo no sé, porque no conozco. A ver, me parece que yo sería... Pero vayámonos de este caso, más allá de este caso puntual. ¿Qué advierte usted ahora como ministro de Trabajo? Por ahora, salvo estas cosas muy excepcionales, hemos logrado un diálogo muy fluido con el movimiento sindical. Es más, con la conducción del movimiento sindical ha habido un diálogo muy franco, donde se han expresado con claridad las diferencias, por ejemplo, sobre la ley de urgencia, donde el PIT-CNT sabemos todos que tiene una postura muy crítica, y sobre el artículo, particularmente el artículo que nosotros hemos impulsado, que de alguna manera establece el derecho del trabajador no huelguista a trabajar y del derecho de la empresa a ingresar a su lugar al mismo tiempo que el derecho de huelga. Ha habido mucho respeto, y en el diálogo de la negociación salarial y lo que vamos a iniciar en estos próximos días, que es el diálogo por el empleo, ha habido mucha seriedad, responsabilidad. Yo creo que hay una buena línea de trabajo. Bien, no hubo acuerdo, en principio. A ver, si nos referimos a la reunión de hoy, nosotros esperábamos la respuesta de las partes. La respuesta del sector empresarial fue que estaba de acuerdo con las pautas. Sí. La respuesta del sector sindical fue que reconocía una serie de elementos en las pautas compartibles, pero que le parecía que la situación salarial, en particular el hecho de que muy probablemente haya una pérdida de poder adquisitivo del salario al final del periodo puente, le resultaba
insatisfactorio. Lo que parece sensato, ¿no? Lo que tiene lógica, y además nos parece que eso no impide un acuerdo. Es decir, ellos deben dejar la constancia de que le parece insuficiente, ese es el término, insuficiente, e independientemente de eso se puede redactar un acta de entendimiento que después se traslada a los grupos de los consejos de salarios y que ojalá en los grupos de consejos de salarios se ratifique este puente que todos sabemos, Daniel, estamos en un mundo impactado brutalmente por esta pandemia, pero particularmente en el tema laboral. Sí. Si la OIT hace unos días sacó un nuevo informe donde habla de que se van a perder 300 millones de puestos de trabajo en el mundo, si el FMI habla de que va a caer el PBI del mundo en una proporción de casi 5 puntos este año, y OCDE habla del 6% del Producto Bruto Interno del planeta que se reduce. Tremendo. Entonces, y bueno, no había más remedio que plantear una ronda salarial muy austera y donde al final se tuviera en cuenta además la preservación de los puestos de trabajo como tema principal. Y en eso, tanto empleadores como trabajadores están en sintonía. Entonces podrá haber discusión si la pauta tendría que correrse un poquito más para acá o para allá, pero yo creo que básicamente hay un entendimiento de que hay un problema muy serio y que tenemos que abordarlo con sensatez, con responsabilidad y con diálogo, ¿no? Claro. Creo que hay allí un aspecto vinculado a la indexación o a la contracara, a la desindexación, que es la que genera, en este momento esa discusión es la que genera más ruido, pero si me permite eso lo tocamos más adelante, porque además en la preparación de esta entrevista estuve hablando con actores de los empresarios y también de los trabajadores. Pero decía antes de empezar este encuentro con usted, claro, en estas circunstancias críticas también están los que especulan, los inmorales, y aquello de río revuelto, ganancia de estos malos pescadores, ¿no? El Ministerio está investigando efectivamente empresas que enviaron a trabajadores al seguro de paro, pero los obligaban a ir a trabajar. ¿Puede cuantificarse eso, Pablo? Sí, hemos encontrado a esta altura ya 25 empresas en donde ha habido constatadas irregularidades en lo que tiene que ver con el uso del seguro de paro. Es nuestro deber, cuando hay denuncias, o además cuando hacemos las inspecciones rutinarias, constatar que se cumpla con la norma que establece que si una persona está en el seguro de paro y por lo tanto está siendo subsidiada por el Estado a través del Banco de Previsión Social, la contrapartida de eso es que no puede trabajar. Y si está en el seguro de paro parcial, puede trabajar solo en la mitad del horario y no el horario completo. Entonces, en esos casos que se constataron irregularidades, obviamente lo primero que hay que hacer es dar todas las garantías del proceso administrativo, hay que darle vista al empresario que ha sido, cuya irregularidad ha sido constatada, él hará sus descargos, luego se llega a un resultado, el Ministerio tiene que, por lo tanto, sancionar con una multa y a su vez trasladarle el dato al BPS, que es el organismo perjudicado, el que sufre el daño, y el BPS tiene que sancionar a su vez. O sea, además de la multa del Ministerio, también está también lo la del BPS, porque una tiene que ver con incumplimiento de las normas laborales y la otra tiene que ver con el fraude a una prestación. Claro, no implica clausura, cierre. Depende de la gravedad. O sea, en general se resuelve por multa. Sabemos que estamos en un momento muy particular, pero no podemos dejar pasar y además hay que mandar la señal clara de que el Estado promueve, ha tenido una política lo más amplia posible de asegurar, incluso ha flexibilizado el seguro de paro, ha creado formas de seguro de paro parcial, pero eso sí, también vamos a ser muy firmes en controlar que no se haga trampa a un mecanismo que tanta gente necesita, ¿no? Claro, y el rango de estas empresas, porque uno puede asumir que es muy heterogéneo. No, es muy variado, muy variado. Pero hay empresas... Yo no puedo, de algunas no tengo ningún dato porque lo maneja la inspección y yo mantengo en ese sentido, pero es variado en rubros. Claro, porque está aquella empresa que necesita de pronto decirle, mira, venía a laburar porque si no nos fundimos todos y quedamos sin laburo. Después están las otras, ¿no? Por eso yo creo que la señal se da, esas 25 empresas van a ser sancionadas y obviamente estamos diciéndole a todos, estamos inspeccionando.
El otro día ahí mismo donde está usted estaba el ministro del Interior y dijo que es un caos eso de los seguros por desempleo, que muchas veces son utilizados por policías que con el seguro de desempleo por enfermedad, por ejemplo, no van a trabajar al Ministerio del Interior a cumplir funciones de policía, pero sí siguen trabajando en el sector privado, en cualquier otro. Hablé con Conrado Ramos, también el director de la Oficina de Servicio Civil, admitiendo que ese es un gran problema para el Ministerio de Trabajo. A ver, ¿en qué sentido? El seguro de desempleo, el seguro por enfermedad. Ahora me estoy refiriendo al seguro por enfermedad. Porque, claro. Me decía Larrañaga que es una situación casi que ingobernable, lo que era ratificado por Ramos. Sí. Y allí hay una incidencia del Ministerio de Trabajo, sin dudas. El subsidio por enfermedad, desde que se cambió el mecanismo de certificación, ha tenido un crecimiento estrepitoso y sorprendente. ¿Sorprendente? Sí. Ajá. Ocurrió ya hace unos cuantos años, en el gobierno anterior. Hemos hablado con el presidente del Banco de Previsión Social y hay una idea de hacer algunas acciones que controlen mejor para evitar, porque no puede ser que los uruguayos de un año a otro nos hayamos enfermado 4 veces más, ¿no? Porque fue 4 veces que se disparó el subsidio por enfermedad cuando se cambió el sistema de certificación médica. Y eso es plata, es mucho dinero es plata, que aporta el Estado. Además, en esta pandemia hemos aumentado el gasto en subsidio por enfermedad por otra razón. Claro, los mayores de 65, por exactamente, los mayores de 65 y los cuarentenados, es decir, la cantidad de personas que no necesariamente están enfermas, pero se le dice, mire, usted estuvo en contacto con una persona que se enfermó. Tiene que quedarse quietito en la casa. Claro, y hay que pagarle, porque esa persona se le obliga a no trabajar, no está necesariamente enferma. Ahí hay unos 8 o 9 mil casos por mes de cuarentenados, entre cuarentenados y mayores de 65 que están en su casa. Sabe que estaba mirando justamente lo que ha resuelto el Ministerio desde el 13 de marzo para acá, ¿no? Allí están los subsidios especiales por desempleo, lo que decíamos, ayudas especiales a determinados colectivos, la licencia especial en la construcción, los protocolos de reintegro a diversas actividades como los shoppings, el control que se está haciendo ahora de los protocolos COVID y los seguros por desempleo. Hubo algunos inconvenientes como los que acabamos de mencionar, pero algunos sectores empresariales entienden que el instrumento seguro de paro debería extenderse por lo menos un par de meses más. Bueno, eso está en la agenda, o sea... No está descartado. Acá, Daniel, tenemos una situación particularmente crucial. Estamos llegando al momento en el que se empiezan a vencer la avalancha de seguros de paro que empezó a partir del 16 de marzo. Como son por 4 meses, del 16 de marzo 4 meses, 16 de julio, dentro de 15 días. Y a partir de ahí, la avalancha, porque del 16 de marzo al 31 de marzo hubo 90.000 solicitudes al seguro de paro. O sea que entre el 16 de julio y el 31 de julio se vencen alrededor de 90.000, quizás un poco menos porque algunas se rechazaron. Entonces, ¿qué estamos montando? Un esquema de respuesta en donde la búsqueda es la reincorporación y por eso estamos sacando esta resolución que anunciamos la semana pasada. Por cada trabajador que un empleador reincorpore al trabajo, el Estado paga un beneficio de equivalente a 5.000 pesos durante 3 meses. Durante 3 meses. Pero ese punto es interesante, si me permite una interrupción, porque lo que se suponía es que el pago de 5.000 pesos por 3 meses es por la incorporación de un nuevo trabajador. Además, para aquellas empresas que no tienen gente en seguro de paro, por cada trabajador nuevo también habrá un beneficio igual, de 5.000 pesos durante 3 meses. Pero por cada trabajador que un empleador reintegra del seguro de paro a trabajo completo, 5.000 pesos durante 3 meses, por cada uno. Pero además, si el empleador no tiene la capacidad de reincorporarlo completo, prorrogamos el seguro de paro parcial de manera tal de que ese empleador puede optar por sacarlo del seguro de paro total y pasarlo al flexible. Exactamente, al parcial. Con lo cual, el trabajador se reincorpora parcialmente, empieza a recibir una remuneración que ya no es el 50%, sino el 75%, porque la mitad se lo paga el empleador y de la otra mitad, la mitad se la paga el BPS. ¿Pero no contrae mucho la actividad del privado en ese caso? ¿No lo que hace dificulta? Es ayudar un proceso de reactivación que todos vemos que es gradual, que no es completo, que no es repentino. Y finalmente el tercer escalón, porque lo que queremos evitar es el despido, es la pérdida del empleo. Entonces,
Primero, reincorporación total con beneficio. Segundo, reincorporación parcial. Y el tercer peldaño es la prórroga, que es una potestad que tiene el Poder Ejecutivo, que es otorgar la prórroga por unos 3 meses más o por 2 meses más. O sea que esa pregunta que se hacía está sin duda arriba de la mesa. Hay sectores que desde ya, yo digo, es seguro, porque, ¿Cuáles, por ejemplo? Las agencias de viajes. Ajá. ¿Cómo no vamos a prorrogar el seguro de paro si tienen actividad cero, si el mundo está cerrado? No hay ninguna duda. Probablemente un sector de la hotelería que está empezando recién a reactivarse. Entonces, vamos a usar los 3 instrumentos, Bien. con el objetivo principal que es la reincorporación. El segundo es la reincorporación parcial, el tercero es la prórroga del seguro de paro, para evitar la cuarta opción, que es el despido. Bien. Pablo, le decía lo de la desindexación o la indexación de los salarios actual y que podría temporalmente ir a una desindexación. ¿Cuál es su mirada a propósito de eso? Yo creo que el sentido, a ver, si la economía crece, Sí. está bien que el salario del trabajador crezca. Cuando la economía cae, y esta es la circunstancia, razonablemente ahí hay un juego entre empleo y salario que obliga a que el salario quede en una consideración menor. Porque si no yo pierdo gente, o sea, lo peor que hay es no tener salario. Claro. O sea, usted me dice que de hecho la desindexación existe ya, está planteada. No, porque, a ver, nosotros vamos a mantener la idea del correctivo por inflación, pero le vamos a aplicar la caída del PBI. Y por eso hay una pérdida de poder adquisitivo del salario, porque suponemos que el PBI del es lo que decíamos hoy al 2020 comienzo, va a caer. el principal reclamo del Claro, presidente. pero enseguida también le decimos, pero el compromiso del gobierno es recuperarlo, porque nosotros tenemos un programa de gobierno de la coalición firmado que dice que vamos a mantener el poder adquisitivo del salario. ¿Y qué pasa si la actividad no recupera como es lo esperado? Bueno, yo estoy seguro que en el 2021 el país va a crecer y bastante, pero no importa. Aseguro se lo llevaron, ¿vio? No, por supuesto, si el país no creciera, que sería una catástrofe, Sí. obviamente que ahí tenemos un problema para recuperar salario, porque entonces vamos a tener un problema mayúsculo en las empresas, en los empleadores, y por lo tanto el problema del empleo se va a volver más grave. Pero todos los indicadores, incluso los mismos indicadores internacionales, hablan de que así como este año hay una caída del PBI mundial, del PBI latinoamericano y seguramente del PBI del Uruguay, Después va a empezar la en el recuperación. 2021 va a haber crecimiento, y entonces en las pautas salariales que el gobierno presentó indicamos que si el PBI del 2021 indica crecimiento, a partir del 1 de enero del 2022 empezamos a recuperar los puntos de salario real perdidos, con el objetivo de recuperarlos completamente en función del crecimiento. Claro, y después está ese concepto de la flexibilidad, que en su momento la flexibilización laboral era poco menos que una mala palabra, y hoy, sin embargo, hasta sectores de los trabajadores están admitiendo que algún margen para flexibilizar los acuerdos, para flexibilizar las relaciones en el mundo del trabajo son posibles. Te voy a dar un ejemplo, el teletrabajo, que tuvo una expansión muy grande a raíz de la pandemia, porque mucha gente tuvo que ir a trabajar a su casa para evitar contagios, Si etc. algunos dicen que terminaron trabajando mucho más, ¿no? Bueno, hay que regularlo. Hay un proyecto de ley de la senadora Sanguinetti en el Senado, nosotros lo estudiamos, le hicimos una serie de modificaciones, vamos a tener una reunión con ella en estos días. Nuestra idea es que se regule el teletrabajo y que dé garantías y también obligaciones, que de alguna manera eso implica, el teletrabajo implica el riesgo de que no haya el derecho a la desconexión, que yo creo que hay que asegurarlo, pero también permite la flexibilidad horaria. Porque en definitiva la persona está en su casa, maneja el tiempo de otra manera. Cumpliendo objetivos. Y bueno, y eso es un caso de un tipo de relación laboral donde empieza a aparecer la flexibilidad. Ojo, sin que eso implique que el horario se pueda expandir más allá de los límites establecidos. Pero la flexibilidad en la distribución de las horas, porque de repente la persona está en su casa y se va a hacer un café y después vuelve y sigue, ¿no? Sí. Y esas cosas hay que incorporarlas. Eso es parte entonces de lo que usted entiende como flexibilidad. Es parte del mundo que se viene, ¿no? Ahora que hablaba de las horas, también hablando hoy con gente del sindicalismo me decía, mira, en el sector de los trabajadores hay medidas tendientes a generar empleo que siguen pasando por aquel concepto de abreviar la jornada laboral. ¿Eso también está estudio? Y hay que estudiarlo. A ver, apenas salgamos de
este acuerdo Sí. de la ronda salarial está el compromiso de que arrancamos con un diálogo social tripartito por el empleo, por la sustentabilidad de la empresa y por el trabajo digno. Usted, Y eso sí. implica tirar arriba de la mesa las Tirar ideas, todo. discutirlas y llevar adelante iniciativas. ¿Y usted esto tiene del alguna opinión teletrabajo. sobre eso en lo previo, Pablo? ¿Sobre las yo 6 creo que, horas en lugar de 8 para bueno, fomentar más empleo? Hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque el tema es cómo se financia eso. O sea, uno a priori no tiene por qué estar en contra o a favor de una duración de la jornada de trabajo, pero digo, es viable, es sustentable desde el punto de vista de la productividad, puede, digamos, el empleador asumir una situación de ese tipo. En principio, hoy, con la productividad que tenemos en Uruguay, es muy difícil. Ahora, en una mejora de productividad puede ser, pero tiene que haber acuerdos que garanticen que no terminemos generando una situación que ya es grave en el Uruguay de costos que afectan la competitividad del país en el mundo y la capacidad de sustentabilidad de las empresas, y que estas cosas no terminen aumentando Claro. el problema, ¿no? Hace años que venimos escuchando de la productividad, pero allí parece que está la dificultad de medir, ¿no? Y el recelo aparente que hay siempre Pero entre trabajadores y empleados. hay que trabajar sobre la productividad, pero para eso hay que, eso que está muy bien lo que tú decís sobre el recelo. Yo tengo la impresión de que hay que buscar la manera de, a ver, sin dejar de lado que al fin y al cabo entre capital y trabajo hay intereses Tensión. contrapuestos y tensiones, etcétera, pero no hay solo conflicto. Hay una amplia zona en donde la relación debería ser win-win, es decir, ganar-ganar, porque si a la empresa le va bien al trabajador y eso debería estar de alguna manera comprometido. Y me parece que nosotros tenemos que ganar espacios de confiabilidad recíproca. Y eso es un desafío que tenemos por delante. Y en esa relación win-win se da esa lógica, por ejemplo, de decir, resignemos salario para mantener o generar empleo. Bueno, es que de alguna manera lo que estamos hoy teniendo arriba de la mesa en este momento de crisis, de caída del Producto Bruto Interno, de aumento de la desocupación, de pérdida de puestos de trabajo, es lo que se refleja en esta pauta. Es decir, tenemos que resignar el salario porque hay que cuidar el empleo. Porque si no hay empleo, hay cero salario, ya no es un problema de si aumenta o no aumenta. Y yo creo que eso está en la cabeza de todos nosotros. Y yo creo que eso ha sido parte de este diálogo responsable, serio, maduro, que las tres partes estamos teniendo. Y a veces en el discurso, sobre todo del sector empresarial, se sigue sosteniendo sobre el peso salarial, aún planteado en términos de inconveniencia para aquel que tenga interés en venir a invertir a Uruguay. Entonces, no, lo que pasa es que el costo salarial es demasiado importante en Uruguay, yo prefiero buscar otro mercado. Sí, yo no creo que hoy el problema para el Uruguay para captar inversión sea el peso del salario. Creo que hay muchas cosas que tienen que ver con el peso del Estado, con los impuestos, con lo que de alguna manera son los costos de funcionamiento en el país, de las tarifas públicas. Me parece que es mucho más por ahí, y ahí sí hay que hacer un proceso de fuerte evaluación para ganar eficiencia en el gasto público, y ese es el punto neurálgico. No creo que el centro sea que acá tenemos un problema de costos salariales tan altos. A ver, si el trabajador tiene que tener sus derechos y tiene que tener sus accesos a sus bienes sociales y a sus conquistas sociales, tiene que tener un nivel de ingresos mayor, y eso hay que defenderlo. Lo que me parece es que, por otro lado, tenemos un gasto público exacerbado, que se ha dicho infinidad de veces durante la campaña electoral del año pasado, y que tenemos que reformularlo, y ahí está el desafío. Y ahí viene el tema de la seguridad social. Va a haber allí un planteo, más allá del COVID, de la pandemia, de la emergencia sanitaria, se va a instalar un grupo que va a empezar a trabajar, además con plazos perentorios. Tienen que tener un diagnóstico en poco tiempo. Sí, a ver, nosotros optamos por el camino de la comisión de expertos. Sí. Es un camino que se ha usado en varios países del mundo, particularmente en varios de los países desarrollados. No hay duda de que hay una urgencia de reformar la seguridad social. Tenemos una problemática de crisis, de déficit en materia de seguridad social que está creciendo de manera bastante rápida, por lo tanto hay que transformarla también rápidamente.
Esa comisión de expertos va a estar integrada por personas de todos los pelos y los pensamientos. Bueno, parece que tiene que ser muy plural. Y sí, le pusimos un plazo perentorio prorrogable, pero perentorio, de 90 días desde que se instale, que se instalará, espero yo, a fines del mes que viene, fines de julio. Así que se supone que a fines de este año deberíamos tener un diagnóstico. Y en 3 meses más, sí, una propuesta. Ajá. Y luego convertir eso en un proyecto de ley. Nuestro objetivo ambicioso es que a mitad del año que viene, quizás un poquito después, pero no más de agosto, septiembre, tengamos en el Parlamento un proyecto de reforma de la Seguridad Social. Ahí, como dijo usted, poner todo en el bolillero también, ¿no? Que no quede ninguna bolilla afuera. Exacto, todos los sistemas, los subsistemas de seguridad social, y ojalá tengamos una propuesta de Estado. O sea, todas las cajas para adentro, ¿no? Eso va a ser parte de todo el análisis. Esperemos que también sea parte de la propuesta de reforma. Ajá. Y el sistema previsional privado también, sometido a revisión. Sí. O sea, acá está el BPS, están las cajas paraestatales, está la caja militar, está la caja policial y, por supuesto, está el sistema de AFAPS, la caja de profesionales, la notarial y la bancaria. Todo eso es parte de nuestro sistema de seguridad social y hay que discutirlo globalmente. Tendrán respuestas diferentes, puede ser, porque cada una es un subsistema, tiene sus propias especificidades. Pero de todos esos subsistemas queda un sistema. No, no necesariamente. Que se discuta el conjunto no significa que se homogeneice todo. Significa que hay que discutir el conjunto de la seguridad social, pero que quizás tenga respuestas y soluciones diferenciales, porque efectivamente hay características, algunas que hacen que tengamos diferencias en los sistemas de seguridad social. Bueno, esto es casi que con un interés personal. Eso del retiro activo, o sea, está bien, cumplí, ya tengo, pero me siento activo. Totalmente. Y tenemos ejemplos, fíjese aquí, mire quién está, Conrado Hughes, por ejemplo, José Vallar, Pepe Vallar, gente que está en plena actividad. Pero es que hay un libro recientemente publicado de Rodolfo Saldain. Exquisito libro para más o menos que entender obviamente esto, ¿no? va a estar en la comisión ¿Va a de ser el expertos. coordinador? Bueno, yo creo que Va a ser el coordinador. tendría que ser la persona, porque es un tipo que sabe enormidad de estos temas, y que habla de la importancia y revaloriza esta edad de los nuevos viejos, digamos. Claro. Pero es que es así porque es razonable, nosotros tenemos una expectativa de vida, por buenas razones además, mucho más larga. ¿Por qué? Y porque la salud es mejor, porque tenemos mejor calidad de vida, porque el Estado, el país ha logrado un bienestar mayor. Sí, Saldain dice que además no taponea, digamos, al joven que quiere emerger. No, porque además, de hecho, el problema que está ocurriendo es que eso ocurre en la zona oscura y lo que hay que hacer es blanquearlo y generar las condiciones para que una jubilación no impida la continuidad laboral, y eso hay que trabajarlo con mucha inteligencia, con mucha cabeza abierta y con la certeza de que cada vez tenemos más vida activa larga, y eso es una buena noticia para todos. Claro, bueno, ¿no? Lo conozco hace... Sí, para todos. Claro. Y ahí yo que estoy casi en la... Bueno, Pablo, muchas gracias por estos minutos. Sé que nunca elude ninguna pregunta, se puede molestar, en fin, fastidiar, o simplemente puede elegir no responderla o qué, pero me permito meterme un poco en la política. Pero cómo no. ¿Le tomó de sorpresa la decisión de un canciller que ahora es un canciller saliente? Sí, la verdad que me sorprendió, no me lo esperaba, porque bueno, uno imaginaba que teníamos un gabinete de mayor estabilidad en el tiempo, pero obviamente son decisiones personales. Pero ¿cómo impacta hacia la interna del equipo gubernamental? No, eso sí, Daniel, yo creo que eso no afecta en nada la fortaleza o la continuidad de la coalición. Él mismo lo ha dicho, y yo creo que es así. No está en juego el apoyo ni de Ciudadanos ni del Partido Colorado a la coalición de gobierno. Me parece que eso lo han dicho con claridad todos. Es una decisión personal, lo ha señalado Talvi, usted ha dicho que le tomó de sorpresa, pero inesperado, o sea, ¿le pareció inconveniente en este momento? Es raro, indudablemente es raro, me llamó la atención, pero está en el derecho de cada quien, ¿no es cierto? Es decir, cada uno sabe qué es lo que le parece que tiene que hacer en política, y es la gente la que luego evalúa si esas decisiones son adecuadas o no. Yo, es un colega de otro partido, tiene sus criterios políticos. No me parece que sea bueno que yo
dé un juicio de valor sobre eso, ¿no? Hay socios incómodos en la coalición. Somos una coalición heterogénea, siempre lo fuimos y nunca lo ocultamos y seguimos siendo una coalición heterogénea. Y cuando el otro día advirtió que efectivamente se iba a llevar adelante una interpelación de parte de la propia coalición gobernante a ministros del actual gobierno. Sí, es una cosa rara y yo no lo hubiera hecho, es lo que puedo decir. El Partido Independiente no lo hubiera hecho, porque cuando uno está en un gobierno, llamar a sala... También es cierto que al final era como una especie de interpelación al gobierno anterior, ¿no es cierto? Porque es real. Un tiro por elevación. Sí, es verdad. Pero los interpelados eran los ministros del actual gobierno. Y esas son esas cosas que son las reglas de juego del funcionamiento institucional, por eso era muy difícil. ¿Cuáles son las reglas de juego Porque lo que justamente señalan es que de pronto Cabildo Abierto, que es el sector al que estamos aludiendo, tal vez no va en línea con las reglas de juego. No, pero no por esto. Me refiero a que interpelar a ministros del propio gobierno por temas que no son de este gobierno, o sea, que fueron decisiones del anterior gobierno, es raro. Es así, es raro. ¿Qué vamos a hacer? Pablo, muchas gracias. No, un gusto grande. El señor ministro de Trabajo y Seguridad Social.